Bienvenidos a esta nueva tertulia organizada por la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje, el Comité Colombiano de Arbitraje y en esta ocasión con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos una tertulia muy interesante que es un debate que está agitándose muy fuertemente acerca de cuál es el mejor mecanismo para decidir las controversias entre los estados y los inversionistas. Nos acompañan personas que conocen muy bien esta temática y que la sufren, como el doctor Luis Guillermo Vélez, la doctora Ana María Ordóñez, el doctor Nicolás Parado. Y tenemos como moderador a un estudioso de estos temas, que es el doctor Álvarez, profesor del externado, árbitro y apoderado en diferentes conflictos. Entonces los dejo en compañía de ellos y en particular del doctor Álvarez, que va a introducir esta tertulia. Bueno, buenas noches a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos. A Juan Pablo por permitirnos disfrutar de este espacio y compartir algunas ideas con ustedes y la experiencia del doctor Vélez y de Nicolás y Ana María, una persona que estaba anunciada que es el procurador del Estado Plurinacional de Bolivia, estaba agendado, él estaba ya dispuesto a venir, pero tuvo un inconveniente de salud y desafortunadamente no puede acompañarnos hoy. Juan Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia de tantos correos que nos enviamos para poder coordinar y a ustedes también por venir y acompañarnos acá hoy. Bueno, la pregunta básica que convoca a esta tertulia es ¿jueces o árbitros? ¿De dónde viene esta idea jueces o árbitros? Y jueces o árbitros para el arbitraje internacional de inversión. ¿Por qué? La Unión Europea ha lanzado una propuesta que se quiere discutir y se está discutiendo en un CITRAL, la ha implementado de alguna manera en 2 tratados de libre comercio con capítulo de inversión que ha firmado con Canadá y con Vietnam, el CETA y el TLC con Vietnam. ¿Y por qué? Pues le ha echado la culpa a los árbitros, como lo veo yo y como está en sus documentos de la Comisión, sobre los problemas y defectos, algunos que ha observado, y la percepción, sobre todo, del arbitraje de inversión, del arbitraje internacional de inversión. ¿Por qué? Se dice que ese tipo de arbitrajes o ese sistema le falta coherencia, porque hay decisiones que pueden ser contradictorias, consistencia, transparencia dentro del mismo sistema, a veces imparcialidad o independencia de parte de los árbitros. Por ejemplo, no les gusta que, y están los documentos, o es una de las críticas, que los árbitros funjan como árbitros y luego como asesores o expertos en los casos. Esa es una. O cuando un árbitro es nombrado múltiples veces por la misma firma. Y en el sistema también de cómo se recusan los árbitros y cómo se deciden las recusaciones. Esos son algunos de los problemas que plantea la Unión Europea y por eso quiere reemplazar un sistema que ha funcionado por 200 años aproximadamente, de decisión, de protección de la persona y de los bienes de los extranjeros. Las justificaciones en principio a veces no parecen tan convincentes, por la forma en que hoy se están desarrollando las negociaciones o cómo está llevando a cabo la Unión Europea esa forma de negociación, es decir, la forma en que lo introdujo en los 2 tratados que he mencionado y la forma en que finalmente lo ha presentado en la agenda internacional en espacios como un CITRAL, de lo que el doctor Vélez nos va ahora a contar un poco. Y ese espacio y la propuesta, uno la ve trazada un poco por el poder, es decir, la capacidad de la Unión Europea para
ponerlo en la agenda y para decir, no quiero más árbitros, quiero jueces. Quiero reemplazarlos por jueces permanentes y por una doble instancia, arbitraje con doble instancia, ¿sí? Con apelación. O sea, ya no solo sería el recurso de anulación, sino la apelación que iría a revisar el fondo. Pero es sospechosa esta propuesta porque ocurre cuando Europa empieza a ser, o los países europeos, empieza a ser demandada. Empieza a ser demandada Alemania, que tiene ya 3 casos grandísimos, Inglaterra, para hablar de los países fuertes en Europa, y Francia. Y sin contar con 30 y casi 40 o no sé cuántos exactamente casos contra España, Eslovaquia 30 y tantos, Bulgaria, bueno, otra cantidad de casos que Italia, que tienen muchos casos hoy en día. Y coincide con una reciente decisión del Tribunal Europeo sobre la interpretación prejudicial a la que tendrían que someterse los laudos de inversión intracomunitarios de la Unión Europea, en donde le está dando un golpe muy fuerte al arbitraje de inversión y uno desapercibe. O sea, uno puede ver desde lejos y decir, ok, algo raro está pasando en Europa, este movimiento, qué tan jurídico es, qué tan político, y pues con estas pequeñas palabras introductorias, pues empezamos por preguntarle al doctor Luis Guillermo, árbitros o jueces, ¿qué quiere Colombia? Que usted está en las negociaciones. Bueno, ninguno de los dos realmente, porque, a ver, es una pregunta muy interesante, pero me gustaría echar un poco para atrás, José Manuel, porque, el arbitraje de inversiones y el arbitraje comercial internacional se parecen, tienen elementos comunes, ambos son arbitrajes, pero en el fondo son muy diferentes. Funcionan de una manera diferente, tienen reglas diferentes y en alguna oportunidad, en alguna conferencia, hablábamos como este tipo de, digamos, ustedes aquí, yo que la mayoría de gente bastante mayor, pero ustedes vieron la película Los Gremlins, que había un gremlin bueno y un gremlin malo. Entonces el que era bonito, ese es el arbitraje comercial, internacional, y el monstruoso, el gremlin monstruoso, ese es el arbitraje de inversiones. Realmente estamos hablando de dos cosas diferentes que se parecen, y en el fondo no son del todo comparables. Y yo sé que aquí ustedes, la mayoría, si no todos, han estado bastante involucrados en el tema de arbitraje comercial nacional, algunos internacionales, pero déjenme decirles una cosa, el arbitraje de inversiones es algo realmente diferente. Y lo que pasó realmente es que este sistema de arbitramiento de inversiones empezó a desarrollarse de una manera bastante ad hoc, bastante accidentada, sin mucha planeación. Se introdujo en los tratados de protección de inversiones, bilaterales de inversiones, se introdujo tal vez en los años 60 y 70 mecanismos para resolver disputas. Esos mecanismos, cuando se crearon originalmente, pues no eran muy pensados, nadie realmente los tomaba muy en serio y se negociaba bastante ligeramente. Entonces tenemos unos tratados de promoción y protección de inversiones con unos mecanismos de resolución de conflictos que fueron injertados sin darles mucha atención. Tratados, como ustedes saben, suscritos entre sujetos de derecho internacional, entre dos estados, entre un estado que provee inversiones y un estado que las recibe. Así fue el esquema original. En el transcurso del tiempo se fueron reproduciendo estas cláusulas de resolución de disputas inversionista-estado en los tratados,
pero solamente fue hasta, digamos, finales de los años 90 cuando estas cláusulas empezaron a activarse. Y cuando se empezaron a activar, sobre todo a raíz de inclusión de ese tipo de mecanismos en NAFTA, nadie sabía muy bien cómo funcionaban, qué hacer, cómo se configuraban estos tribunales, cuáles eran las reglas, qué árbitros iban a traer, cómo iba a funcionar. No sabían, nadie sabía muy bien. Entonces lo que se hizo fue que se importaron árbitros del derecho comercial o la práctica del arbitraje comercial, y se importaron también en muchos casos las reglas y los procedimientos del arbitraje comercial. Y ese es tal vez el pecado original del arbitraje de inversiones. No porque el arbitraje comercial y los árbitros lo hagan mal, todo lo contrario, lo hacen muy bien, sino que no son para esto. No son árbitros para resolver disputas derivadas de tratados o cuya normatividad es el derecho internacional público. Entonces se importan los árbitros comerciales, se importa la normatividad comercial al arbitraje de inversión y se empieza a activar, a tomar decisiones. Y los laudos empiezan a tener una cantidad de problemas tremendos. Y empiezan a interpretarse los tratados de una manera completamente diferente a lo que las partes lo habían pensado originalmente, dándole alcance a los contenidos de los tratados que nadie nunca se imaginó. Ustedes, como también lo saben, son tratados que tienen pues obligaciones bastante difusamente definidas. Se hará un trato justo y equitativo, lo que eso llegase a significar. No habrá una expropiación directa o indirecta. ¿Qué es exactamente una expropiación indirecta? La importación de cláusulas y digamos, el armado de tratados artificialmente a través de cláusulas de nación más favorecida. El uso de cláusulas paraguas. En fin, una cantidad de elementos que empiezan a ser desarrollados por los tribunales con base en árbitros que muchas veces no conocen bien de lo que están hablando. El 75% de los árbitros en este momento que están siendo nombrados por el CIADI vienen del arbitraje comercial y no tienen experiencia en derecho internacional público. Entonces empiezan a darse una serie de decisiones que son contradictorias, que son muy cuestionadas. Se dan varios casos en donde se tiene inversionistas digamos de un país, o sea, los mismos hechos, inversionistas de un país que han invertido en otro país que se dio una situación que cuestionó esa inversión. Hay dos tribunales, un tribunal convocado por la empresa inversionista y otro por un accionista de la empresa inversionista, y se dan dos decisiones completamente contradictorias, con los mismos hechos y con tratados absolutamente, puede que sean de diferentes países, pero digamos con el mismo contenido sustantivo. Entonces, esto empieza realmente a preocupar a la comunidad. Cuando las decisiones, como decía el profesor Álvarez, se dieron en contra de países de receptores de inversión, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo el Ecuador, como por ejemplo Venezuela, a nadie parecía importarle mucho esto. A pesar de que ellos levantaban la mano constantemente y decían, esto está profundamente mal, hay algo profundamente mal en este sistema.